¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos. Depende en qué momento estén mirando este video. Es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder estar juntos para meditar en la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un ratito para meditar y reflexionar en ella, y justamente quería compartir con ustedes una reflexión sobre la vida de un personaje realmente muy importante, que podemos decir que tuvo una vida de película, ¿sí? Y esa persona fue José. José, que desde que llegamos a la iglesia, de chiquitos o de grandes, una de las primeras historias que se nos cuenta es la vida de José. Y realmente es una vida que tiene todos los condimentos. Es una vida que tiene muchísimas aplicaciones para nuestra propia vida. Y José, con apenas 17 años, ¿sí?, aparece en la palabra de Dios, y con apenas 17 años la maldad en el corazón de sus hermanos se desata, producto de los celos, producto de la envidia, porque José era favorecido por su padre. Y dice la palabra que José tiene 2 sueños, y que luego le cuenta esos sueños a sus hermanos, y dice que sus hermanos llegaron a aborrecerlo aún más todavía. O sea que la cosa ya estaba podrida con José y sus hermanos, y cuando José le cuenta los sueños que había tenido, dice que sus hermanos llegaron a aborrecerlo aún más. No lo querían ni ver, no lo podían soportar, no lo podían tolerar, lo aborrecían. Y dice la palabra que idearon todo un plan maligno para justamente matar a José, para terminar con la vida de José. Pero como no pudieron hacerlo, lo tiraron a un pozo, a una cisterna que estaba seca, y después de un tiempo planeando qué iban a hacer, dice que lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Y lo vendieron a su propio hermano por 20 monedas de pieza, lo vendieron como un esclavo, sin más ni menos. Y al instante José pasó de ser el favorito de su padre, de ser el favorecido por Dios, a ser un simple esclavo. Y dice la palabra que fue vendido en Egipto a la casa de Potifar, que era un oficial de Faraón. Potifar era un hombre destacado, un funcionario muy destacado dentro de la corte egipcia. Era un alto oficial en Egipto y quizás era el capitán de la guardia real del faraón. Así que era una persona muy, muy importante. Y dice Génesis 39, 2 al 5, dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. José pasó de ser un esclavo en este momento de su vida a ser el mayordomo de una de las personas más importantes de la nación egipcia. Pero como sabemos, y como la Biblia nos dice, Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, en todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y esto lo veían los demás, y esto lo vio Potifar. Por eso lo puso en ese lugar de privilegio, lo puso por mayordomo de su casa. Pero la historia continúa y sabemos que aparece en escena la mujer de Potifar. Y cuando aparece, no aparece para nada bueno. Dice la palabra de Dios
que la mujer de Potifar le dijo a José que se acostara con ella, que tuvieran relaciones, y José se negó rotundamente, le dijo que no. En primer lugar que no, porque no quería pecar contra Dios, y en segundo lugar no quería faltarle a la confianza que su amo le había dado. Y vemos que la insistencia de la mujer de Potifar sigue. La palabra de Dios dice que cada día, esto nos habla de mucho tiempo, que durante mucho tiempo la mujer de Potifar acosó a José para que se acostase con ella. Hasta que llegó un día que estaban solos en la casa y todos sabemos que la mujer de Potifar lo tomó de su ropa, casi para obligarlo, ¿no? Para que se acueste con ella. Dice la palabra que José salió corriendo. Literalmente salió corriendo de ese lugar. Y fue tan rápido el movimiento de José que hasta dejó la ropa de la cual lo tenía tomado la mujer de Potifar, la dejó en sus manos. ¿Sí? Salió corriendo casi desnudo de ese lugar, de ese momento, para no pecar contra Dios, para no caer en pecado contra Dios. Y como todos sabemos, la historia continúa. La mujer de Potifar obviamente mintió, acusó a José de que la había querido violar, había querido abusar de ella. Entonces Potifar decidió encarcelar a José, mandarlo a la cárcel, y así fue como José terminó preso injustamente por un delito que no había cometido. Así que José ahora pasó de ser el mayordomo y casi la mano derecha de un importante funcionario de Egipto a ser un preso sin ningún tipo de derechos. Pero leemos en Génesis 39, 21 al 23 lo siguiente, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, en medio de esa circunstancia tan tremenda para la vida de José y tan difícil, Dios, dice la palabra que Dios extendió su misericordia para con él. Esto quiere decir que Dios no permitió que ese encarcelamiento injusto prosiguiera de la misma manera, sino que lo prosperó, le hizo hallar gracia ante los ojos del carcelero, y José se destacó aún estando en la cárcel, siendo un preso que había sido inculpado, ¿sí?, por un delito que no cometió. Pero vamos rápidamente. En la cárcel conoce a dos personas. Sabemos, ¿no?, que uno era el jefe de los coperos y el otro era el jefe de los panaderos. Y estos dos hombres sueñan y tienen un sueño cada uno y se lo cuentan a José, y José, con la ayuda de Dios, lo interpreta. Básicamente los sueños decían que el copero del faraón iba a ser restituido en su cargo, iba a ser perdonado, iba a ser restablecido en su función, mientras que al pobre panadero, al pobre jefe de los panaderos, lo iban a condenar a la muerte, y la muerte en la horca, ¿sí? Y así fue, así pasó. Pero José le dijo al jefe de los coperos: acordate cuando estés frente a Faraón, cuando ya estés bien, cuando estés pasando ese buen momento en que se te perdone y seas restablecido, acordate de mí, acordate de José, que con la ayuda de Dios interpretó tu sueño y te ayudó a salir de la cárcel. Pero ¿saben qué? Cuando el copero llegó a ese momento, se olvidó del pobre José. Y dice la palabra que 2 años
después. A mí 7 meses de cuarentena me parecen una eternidad. Les soy sincero, no sé qué hacer ya. Y creo que estamos todos iguales. Nos parece demasiado tiempo. Imagínense José. Desde el momento que le había dicho al copero, acordate de mí, pasaron 2 años. Hasta que el faraón tuvo unos sueños, como sabemos. Y como nadie podía interpretarlos, el faraón no conseguía a nadie que se los interprete, ahí el copero se acordó. José, mi amigo José, ¿cómo no me acordé de José antes? Mi amigo de la cárcel, él te lo puede interpretar. Y así fue que el faraón llamó a José, salió de la cárcel, y José, estando frente al faraón, él le cuenta sus sueños. Pero acá hay algo importante que dice José, estando frente al faraón, en Génesis 41:16, dice: respondió José a faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Y acá encontramos que José negó cualquier habilidad que él pudiera tener o queriendo destacarse frente a faraón, sino que dijo: la respuesta a tu pregunta, faraón, va a venir por parte de Dios, porque Él es quien va a interpretar esos sueños. Y después de haber interpretado los sueños, José le explicó al faraón cómo sobrevivir a los próximos 14 años que la nación de Egipto tenía que enfrentar. Y así fue, un esclavo, un preso, le estaba explicando a la persona más importante de todo el mundo antiguo un plan político-económico para poder subsistir y para poder prosperar durante los próximos 14 años en la nación de Egipto. Y acá vemos cómo finaliza esta etapa de la vida de José. En Génesis 41, 37 al 41 dice: el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José pasó, y así fue como José pasó a ser, después de Faraón, la segunda persona más importante de todo Egipto. Y yo le conté la historia bastante rápido, ¿no? Pero ¿saben cuántos años pasaron para José? 13 años. 13 años desde que lo quisieron matar, desde que sus hermanos lo vendieron como un esclavo, hasta llegar a ser el gobernador de toda la tierra de Egipto. 13 años pasaron. Y que José haya llegado a ser lo que fue no es una simple casualidad, no es un simple hecho del tiempo, sino que fue por lo que encontramos y por la afirmación que vemos en muchos de los pasajes bíblicos que leímos. Allí está esa afirmación que dice que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y uno, viendo la vida de José y viendo particularmente estos 13 años de la vida de José, podríamos decir: ¿dónde estaba Dios? Para mí Dios se olvidó de José. Fue traicionado por sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, terminó preso injustamente por un delito que no cometió, lo acusaron de casi violador. ¿Dónde estaba Dios? Y cuando vemos estos hechos de la vida de José, pensamos que Dios se había olvidado de José. Pero
la palabra afirma que Jehová estaba con él. Y en esta frase y en muchas otras que leímos, como que Dios lo hacía prosperar, que Dios lo hacía hallar gracia ante los ojos de, que Dios extendía su misericordia a José y bendijo Dios a José, todas esas afirmaciones nos hacen notar la supervisión de Dios en todas esas circunstancias de la vida de José. El hecho de que José haya sido vendido por sus hermanos como un esclavo, el hecho de que José haya sido arrancado de su familia, de su tierra, de su hogar, el hecho de que haya sido acusado de un intento de violación, el hecho de que haya sido encarcelado injustamente, no indica que Dios ni por un segundo, ni por un instante, se haya apartado de su vida, ni del propósito que Dios tenía para la vida de José. Pero hay una cosa, y termino con esto, hay una cosa que más me llama la atención de la vida de José, que durante todos esos años, que durante estos 13 años que les comentaba, en ningún momento vamos a encontrar que José se rebeló contra Dios, que José se enojó con Dios o que José pecó contra Dios, sino que vamos a encontrar todo lo contrario. Él siempre puso a Dios en primer lugar. Él siempre eligió agradar a Dios en todo lo que hacía y en todas las situaciones y circunstancias que le tocaron vivir. La clave de que José haya llegado a ser lo que fue está ahí, está en eso. Está que ni por un segundo José dudó del propósito que Dios tenía para su vida. Y nunca José se apartó de Dios. José es un ejemplo maravilloso. Es un ejemplo de excelencia en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Pero lo es y lo fue. Y lo será para todos nosotros, porque puso a Dios en primer lugar en su vida y dejó que Dios haga con él todo lo que Dios quería hacer. Queridos hermanos, que podamos reflexionar en esto y que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, los guarde y espero poder verlos pronto. Chau, chau.